Las experiencias dolorosas que desarrollamos a lo largo de nuestra vida conforman nuestras heridas emocionales. Estas heridas pueden ser múltiples y podemos llamarlas de muchas formas: traición, humillación, desconfianza, abandono, injusticia. No obstante, debemos de hacernos conscientes de nuestras heridas emocionales y evitar maquillarlas, pues cuanto más tiempo esperemos para sanarlas, más se agravarán. Además, cuando estamos heridos, no vivimos de forma constante las situaciones que nos tocan. Nuestro dolor hace que nos pongamos múltiples máscaras por el miedo a revivir ese sentimiento amargo de sufrimiento. Pero lo que en realidad tenemos que hacer es afrontar nuestro dolor para poder sanar desde el fondo de nuestro corazón. Marcelo y Estela Fleming tuvieron una difícil pero hermosa historia de amor. Cuando fueron jóvenes, ambos eran de dos clases sociales muy distintas, por lo que su amor era condenado por sus familias desde el inicio de forma muy cruel. Marcelo pertenecía a una familia muy rica que tenía empresas y propiedades a lo largo del país. Aquella era la típica familia que había tenido dinero por generaciones, por lo que vivir entre lujos era algo diario para ellos. Además, este joven había sido hijo del que entonces era líder de la familia, así que todos esperaban que él siguiera los pasos de su padre. Pero en este caso, el amor fue mucho más poderoso que el dinero. Por otro lado, Estela provenía de una familia muy conservadora, quien tuvo que salir adelante a base de esfuerzos y trabajos duros, valores que le inculcaron a sus hijos desde muy temprana edad. Estela era una joven muy inteligente, quien quería hacer sentir orgullosos a sus padres, pero todo cambió cuando conoció a Marcelo. Ambos postulaban para ingresar a la universidad, y en ese momento fue cuando conocieron lo que era un amor apasionado, pero real. Ambos tenían muchas metas personales, pero en cuanto se conocieron, sus almas conectaron y decidieron que no querían separarse nunca más. Mantuvieron su relación a escondidas de sus padres, esperando que cuando ambos fueran profesionales, sus padres los aceptarían, pero se vieron forzados a elegir entre su familia y su amor antes de tiempo, pues encontraron que Estela estaba embarazada. Aquello fue una gran sorpresa para ellos, y aunque fue algo que no estaba planeado, no podían estar más felices, ya que su amor se veía reflejado en aquel ser que estaba creciendo en el interior de Estela. Pero pronto su burbuja de amor se extinguió cuando comprendieron que era inevitable que sus padres se enteraran. Primero fueron a hablar con los padres de Estela. Sus reacciones no fueron para nada buenas. Lloraron e incluso insultaron a Marcelo. Pero lo peor sin duda fue que botaron de su propia casa a su propia hija, diciéndole que nunca más regresara, ya que desde ese momento ella no sería considerada parte de la familia. Aquello fue algo muy difícil para Estela, pero Marcelo tenía muchas esperanzas en que su familia fuera a ser más comprensiva y la aceptaran como la futura madre del hijo de él. Pero lo que sucedió con los adinerados padres de Marcelo no fue mucho peor, ya que llegaron a insultar a Estela, de ser una cazarrecompensas, y pusieron a su hijo en una posición muy difícil, ya que lo hicieron elegir entre su familia y ella. El joven, sabiendo cuál era su responsabilidad y por el amor que le tenía a Estela, decidió que quería formar su propia familia. Su familia, con sus propios esfuerzos, junto a la mujer que amaba. No hace falta decir que aquello no fue bien recibido por los padres del muchacho, quienes lo echaron inmediatamente de la propiedad. Así fue como estos jóvenes quedaron completamente desamparados y abandonados a su suerte. Pero siempre pensaron que si se tenían el uno al otro, llegarían más lejos de lo que lo pensaban. Afortunadamente, todo lo que lograron hacer fue fructífero, y a pesar de que tuvieron años muy complicados, lograron salir adelante y se convirtieron en una familia muy, muy hermosa. Se llegaron a casar y fueron bendecidos con 2 niños que se convirtieron en el centro de toda su vida. Sus padres trabajaron para darles lo mejor que pudieron,
Y si bien no era una vida de ricos, los niños nunca pudieron decir que les faltó algo. Los pequeños tenían por nombre a Augustus y Alejandro, solo separados por 2 años de diferencia. Tuvieron una infancia feliz y llena de risas, juegos y amor, pero desgraciadamente cuando uno crece, diferentes emociones y sentimientos se desarrollan en los jóvenes que muchas veces no pueden controlar, y ese fue el caso de estos niños. En la ciudad habían rumores sobre la relación de sus padres y cómo fueron dejados de lado por la familia rica de su padre. Aquello despertó curiosidad por Augustus, el mayor, quien empezó a ver a sus padres con desconfianza, así que un día se armó de valor y les preguntó ¿qué eran aquellos rumores? Marcelo y Estela no tuvieron otra opción más que contarles la verdad a sus hijos, porque ya eran lo suficientemente mayores para saberlo. Sin embargo, aquella noticia no fue bien recibida por Augustus, quien en un impulso de indignación le dijo a su madre que ella arruinó su vida, ya que si no se hubiera embarazado, posiblemente él hubiera nacido en la familia rica de su padre. Aquellas palabras rompieron el corazón de Estela, quien rompió a llorar y fue consolada por Marcelo, quien furiosamente le gritó a su hijo que no debería hablarle de esa manera a su madre. Pero Augustus, molesto, solo se fue de la casa sin decir ni una palabra. Lo peor fue que su hermano menor lo siguió, porque ese era el tipo de relación que tenían. Cuando Augustus hacía algo, Alejandro lo seguía ciegamente, sin importar que estuvieran equivocados. Pasaron varios días antes de que sus hijos regresaran a casa. Marcelo y Estela estaban muy preocupados por lo que había pasado y se echaban la culpa de la relación de sus hijos. Pero cuando 2 semanas después ambos volvieron y aparentemente todo se había arreglado, haciendo que las cosas volvieran a la normalidad, pudieron finalmente seguir con sus vidas. Sin embargo, a pesar del buen comportamiento de Augustus, sus padres sospechaban que algo estaba pasando, pero como no querían hacer enojar a su hijo, decidieron dejar pasar aquel presentimiento. Pasaron así 19 años de una convivencia un poco tensa en el hogar. Estela ya se había retirado de su puesto de maestra y Marcelo cumplía en ese momento su último año de trabajo antes de jubilarse. La pareja había esperado todo ese tiempo con ilusión, porque ahora que sus hijos eran adultos, ambos podrían viajar y hacer cosas que siempre quisieron hacer, pero que sus vidas ocupadas no se lo permitieron. Pero nunca se imaginarían que se llevarían una gran sorpresa al ver que su dinero, aquel que habían ahorrado con mucho empeño durante toda su vida, aquel dinero que servía para su jubilación, había sido robado. Y casualmente aquella noche sus hijos se habían ido de la casa apresuradamente, diciendo que tenían que verse con unos amigos. Marcelo y Estela quedaron totalmente conmocionados por lo que estaban viviendo. Las pruebas eran claras, pero no podían creer que sus propios hijos se habían robado cerca de $84,000 de sus cuentas bancarias. Primero estaban en negación, pero luego, cuando vieron que efectivamente había sido su hijo, que había retirado dinero de su jubilación, poco a poco, cada año, finalmente aceptaron que sus hijos se habían robado todo el dinero. Los primeros días fueron difíciles y ambos lloraron desconsoladamente por lo que había pasado. Incluso sus vecinos se dieron cuenta de que algo malo había pasado y fueron a verlos para asegurarse de que los ancianos se encontraran bien. No esperaban encontrarlos llenos de pena y angustia al no saber qué sería de sus vidas de ahora en adelante. Afortunadamente, los vecinos dieron ayuda para la pareja y se aseguraron de que tuvieran días tranquilos hasta sus últimas respiraciones, ya que ambos fallecieron de pena por lo que habían hecho sus hijos. Por su parte, Augustus y Alejandro se fueron del país con ese dinero, pero el hermano menor no pudo con la culpa de haberle robado a sus padres y un día se quitó la vida. Mientras que Augustus despilfarró el dinero como mejor le pareció, pero sin duda llegó su lección, porque desarrolló una horrible adicción al alcohol, lo que fue destruyendo su vida poco a poco, hasta que solo quedó una sombra del hombre que había sido algún día, y sus últimos pensamientos fueron hacia sus padres,
pidiéndoles perdón por todo lo que había hecho. No importa lo que tus padres hicieron o dejaron de hacer en su momento. En el presente, el responsable de tu vida eres tú. El responsable de lo que creas para ti, de la familia que construyes, del autoamor que practicas, de los abrazos que te das, del calor, del afecto que generas para ti y para los que te rodean. Seas quien seas, siéntete valioso y merecedor de la felicidad y del amor, porque es un pilar fundamental para tu capacidad de desarrollo vital. Esto requiere que seas altamente empático o empática contigo mismo, reconociendo a través de esa empatía el derecho a vivir tu propia vida tal y como tú la elijas. Hasta aquí el video de hoy, mis queridos oyentes. Esperamos que esta historia les haya gustado tanto como a nosotros, y de ser así no olviden por favor dejarnos un like para hacérnoslo saber. Además estaríamos encantados de saber qué te pareció esta maravillosa historia, así que no dudes en dejarnos tu opinión en la sección de comentarios. Como siempre y una vez más, yo soy su amiga María José Cisneros, y este fue un video más para su canal favorito de siempre, Haciendo Historia.